Buenos días, tardes o noches para quienes estén viendo este segundo seminario de programación C. En esta segunda parte lo que estaremos abordando son conceptos más avanzados de la parte de programación C, que van a ser fundamentales no solamente para aprender buenas técnicas, sino para ampliar nuestros horizontes en cuanto a lo que conocemos de C. Vamos a empezar con la agenda, como siempre. Lo que vamos a ver hoy va a ser un poco de qué es lo que son los structs, los unions and bit fields, lo que se denomina function pointers y una introducción teórica a lo que son las static and dynamic libs, ¿sí? Las librerías estáticas y dinámicas. Por struct es una variable, además de los tipos de datos tradicionales que tenemos, el int, el float, el char y demás, tenemos los structs que nos permiten albergar en una sola variable diferentes tipos de datos. Struct es diminutivo de Structure Data Type. Nos va a permitir tener diferentes tipos de información y hacer un wrap. Es como una especie de capa que lo va a envolver esos tipos en un solo. Es como un array, porque nos permite tener diferentes tipos, o sea, más de un solo dato haciendo referencia a una sola variable, solamente que desde longitud fija y los datos que nosotros asignamos dentro de la estructura tienen diferentes nombres, o sea, están como tallados o etiquetados. Para evitar trabajar con lo que son los palabras demasiados verboses a la hora de hacer estructuras, nos permite definir un alias cuando los creamos. Si añadimos la palabra reservada typedef antes del struct y un type name después de cerrar la estructura. Acá podemos ver en este ejemplo la palabra reservada typedef, struct, el type name y phone va a hacer referencia a todo esto que es struct cellphone. ¿Sí? Acá podemos ver que esta estructura consta de un valor de cell-no del tipo entero, un const char pointer wallpaper, que esto lo podemos ver como una string. Acuérdense que el char pointer es una cadena, y un float minutes of charge. Entonces, cuando vayamos a crear una estructura nueva, en vez de poner struct cellphone, directamente estamos poniendo phone, que es ese alias que acabamos de crear con la palabra reservada typedef, el nombre de la variable, y hacemos una asignación siguiendo el mismo orden de los elementos que están definidos en la estructura. ¿Sí? El primer elemento es el cell number, acá la string sinatra.png y los minutos. Acá podemos usar otra notación que es una notación por punto, haciendo punto cell -no igual y este valor de acá. ¿Sí? Es otra forma de declarar los miembros, esto recibe el nombre de miembros de una estructura. A diferencia de la estructura, las uniones son un tipo de datos que nos permite almacenar uno solo de las variantes que podamos llegar a tener de información. A ver, es como si pusiéramos un estacionamiento, ¿sí? Con espacio para una moto, un automóvil y un camión. Pero en ese estacionamiento solamente un tipo de vehículo va a poder estacionarse, ¿sí? Es un solo lugar, un solo parking, un solo garage. Ahora, como son vehículos de diverso porte, de diverso tamaño, tendríamos que tener la posibilidad de almacenar un camión como una moto. Y sabemos que el tamaño de un camión es mucho más grande que el de una moto. Por lo tanto, las uniones siempre van a almacenar o reservar tamaño para el tipo de dato más grande que tengan. Si por ejemplo tenemos un float y un double, van a almacenar memoria suficiente para contener un double, por más que después nosotros estacionemos o guardemos un entero. ¿Sí? Que es lo que está explicado en este párrafo de acá.
Y después están los enum, que son simplemente para hacer una lista de texto de una serie de valores, ¿sí? Una secuencia detallada con texto. Vamos a ver mejor cuando lo veamos en el ejemplo. Así como los bit field, que los bit field son del tipo binario, ¿sí? Que es simplemente una estructura con valores binarios. O sea, no hay mucha más diferencia en cuanto a vendría a ser como una particularidad de una estructura el bit field, porque lo único que estamos almacenando es la condición es que todos los tipos de datos sean enteros sin signo, unsigned int, y los tags que definimos en una estructura. Entonces, veamos un pequeño demo con el ejemplo de código para cada uno de los ejemplos que vimos. Bueno, acá podemos ver la definición de un enum, ¿sí? Sabemos que es una representación de una lista que va desde 0, haciendo referencia a un alias para 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En vez de poner una variable que sea define domingo como 0, define Monday como 1, define cosas, le llamamos este enum y automáticamente se va a crear esta lista a partir de 0 hasta el último valor que pongamos en el enum. Podemos nosotros especificar los valores, ¿sí? Si queremos que tenga un valor en particular. Acá podemos ver un ejemplo de una estructura. En este caso tenemos 3 tipos de datos enteros, un date, month y year. Y acá un ejemplo de una unión donde tenemos un int value, float value y char value. ¿Sí? En este caso, esta estructura va a almacenar esta unión va a almacenar un tamaño suficiente para albergar el tipo de dato más grande, que es un float en este caso. El tipo de dato más chico es un char. Los tamaños de las variables son dependientes de la arquitectura donde estamos trabajando, pero de una cosa podemos estar seguros y es que un char son 8 bits, ¿sí? Es un byte. Y acá podemos ver el assigning int, donde estamos declarando un bit field, que es una estructura donde todos sus miembros son del tipo assign int. Bueno, acá vemos un ejemplo de cómo trabajar con un enum. Acá se va a desplegar toDate, no va a desplegarse como Wednesday, sino que se va a desplegar como 3, porque un enum es un alias para un valor que es un entero. Acá vemos, como les había comentado, el acceso a los datos de una estructura a través del operador punto, struct punto y el campo al cual queremos acceder. Cuando tenemos un puntero, una estructura, el operador punto se transforma en el operador arrow operator. Eso es bastante común en ver esta sintaxis de una variable con un arrow. Posiblemente en C se haga referencia que es una estructura y esa estructura, el puntero de esa estructura, se accede a través de este operador. Acá podemos ver cómo vamos cambiando los valores que puede contener un union, ¿sí? No es de lo más recomendado trabajar un union. Tiene sus particularidades debido a que no es seguro, pero bueno, es para que conozcan que existe, que está ahí presente. Y aquí tenemos el bit field, ¿sí? Un ejemplo de bit field. Bueno, vamos a la segunda parte de seminario de hoy, que son los function pointer. Ya habíamos visto que un puntero es una variable que almacena una dirección de memoria del tipo del dato al cual está apuntando. Un int pointer va a almacenar la dirección de memoria de una variable que es un entero. Un char pointer va a almacenar la dirección de variable de un char. Lo mismo pasa con las funciones. Las funciones están definidas dentro del espacio de memoria de un programa. Por lo tanto, podemos crear
o conocer las direcciones de memoria de esas funciones y generar una especie de callback o una función que permita llamar a otra función dentro de esa llamada. Lo que nos permite hacer esto es generar un código más eficiente, escribiendo menos código y tomando ventaja de esa particularidad de trabajar con la memoria, ¿sí? Cada function name es un pointer a una función. Entonces no existe en realidad el puntero al data type function, sino que apunta a una dirección de la memoria. Tenemos nuestro pppray para poder verlo un poquito más en detalle. Acá tenemos int pointer wrapper function int, que la asignamos con esta función que se llama goToWordSpeed. Esto va a crear una variable llamada wordFunction que puede almacenar la dirección de esta función que está acá. Esta función la definimos en otra parte de nuestro código y a través de wrapperFunction lo que estamos haciendo es llamar a la función goToWordSpeed por medio de esta otra función que acabamos de definir. Fíjense que es como un alias. Lo mismo está haciendo en esta otra función de acá. Fíjense que la sintaxis tiene un orden en particularidad y el cual es este. El tipo de dato de valor de retorno, que en este caso es un entero, seguido de paréntesis el nombre de la variable, wrapperFunction, siempre es pointer, nombre de la variable, perdón, star, en realidad el operador es star, no es pointer, star, el nombre de la variable, ¿sí? Este es el nombre que le vamos a declarar y los parámetros que va a recibir esa función. En este caso, como recibe entero, lo llamamos con un entero. Este recibe una cadena, un char pointer y un entero, y lo llamamos con estas dos variables. Y lo que me va a retornar acá es un char pointer pointer. Los punteros pueden ser anidados, eso es algo que nos faltó, o mejor dicho, no lo vimos en el primer seminario para no ver punteros anidados, pero es posible tener punteros anidados, incluso n-dimensionales, que por ahí resulta un poquito engorroso la parte de tener más de un pointer. Char pointer pointer quiere decir que es un puntero de caracteres. Entonces lo podemos ver como en su traducción a un vector de cadenas. Existen, he llegado a ver hasta 3 niveles de indentación de punteros, los cuales son horribles, pero no nos vamos a detener en eso. Los function pointers es un tema que es más que nada para pensar las funciones de una forma en la cual nosotros podemos pasar ese argumento de una función a otra sin necesidad de estar generando código que vamos a repetir, y sus detalles de implementación lo vamos a ver en sus respectivas materias más en detalle. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que nos cierre, digamos, la idea o el concepto. En el ejemplo número 12 tenemos una función donde acá hemos documentado con el estilo Doxygen, el cual toda función tiene un brief en el que declaramos un resumen de lo que hace esa función. Podemos añadir este tag que se llama note, que es como una anotación, algo que queramos destacar o especificar acerca de esa función. Y después tenemos que usar tantos param como parámetros tengamos definido, obviamente con el mismo nombre, ¿sí?, del parámetro. No hace falta declarar el tipo, solamente ponemos param, el nombre del parámetro que usamos en la función, y después seguido qué es lo que hace ese parámetro, por qué lo definimos ahí. Y en caso de que la función tenga un return, bueno, decir qué es lo que nos va a retornar. Acá tenemos una función que es add, una función que es subtract. Y acá tenemos un operate. Fíjense que operate recibe un argumento que es un A, un B del tipo entero, y recibe una function pointer. El function pointer, como acabamos de ver recién en el slide,
es tipo de retorno, el nombre y los argumentos. Entonces, ¿qué hace esta función? Dice, llamo operate, pero en realidad llamo a este operation con los argumentos A y B. Un paso más, sí, es cierto, posiblemente todos estarán preguntando, ¿para qué generar esto? Acá en este comentario está un poco más en detalle lo que estoy explicando. Pero esto se conoce como el nombre de callback. Cuando nosotros le pasamos una función mediante su argumento, una función, otra función, y la estamos llamando internamente dentro de esa función, generalmente recibe el nombre de callback. Y fíjense qué es lo que hacemos acá. Bueno, declaramos una variable que sea function pointer, que recibe dos tipos de datos enteros, y le asignamos la dirección de memoria de add. Las funciones de por sí, cuando nosotros la declaramos, se le asigna una dirección de memoria que cuando definimos un function pointer, se la estamos asignando a esa variable de function pointer. Y fíjense que el resultado, es como en el ejemplo del slide, es lo mismo esto que llamar a la función add. Pero acá, fíjense que operate, estamos llamando a la operación con dos lógicas diferentes, sin la necesidad de crear un operate add y un operate subtract. Simplemente le estamos diciendo para un mismo dato, tu lógica va a cambiar porque vas a recibir dos punteros a dos funciones diferentes. Es ahí donde destacamos el poder de los function pointer. La capacidad de generar un código que se adapte a diferentes operaciones. Está bien que acá hemos definido una operación sencilla y va a depender siempre del diseño de lo que queramos hacer, pero con una sola función le modificamos la lógica por medio de otras funciones. Y por último, y después vamos a ver algunos ejemplitos más, lo que son las static and dynamic leaps, ¿sí? Muchas veces lo que generamos en las compilaciones no siempre son ejecutables. Siempre podemos generar librerías estáticas y librerías dinámicas, ya sea que lo hagamos para sistemas de propósito general o para sistemas embebidos. Generalmente para sistemas embebidos no tenemos una librería dinámica, porque vamos a ver que esa librería dinámica depende del sistema operativo, pero sí tenemos la posibilidad de generar librerías estáticas. Esos códigos son librerías que tienen una lógica implementada y nos permiten reutilizarse en diferentes proyectos. La estática se compone de un solo archivo, un .a para el caso de Unix y un .lib para el caso de Windows, que se linkea en tiempo de compilación. La librería dinámica es un objeto que se comparte. Para el caso de Linux recibe el nombre de Unix, recibe la extensión .so, y el famoso DLL de Windows, ¿sí? Acá podemos ver cómo crear una librería del tipo estática y una librería del tipo dinámica, ¿sí? Simplemente es para que vean qué es cada una, cuáles son sus particularidades y cómo se crean. No vamos a ver un demo de esto. Lo que sí vamos a ver, acá como siempre les dejo la bibliografía que usé, es un ejemplo más de código. 3, perdón. Operaciones de archivos. Acá en este archivo vamos a poder ver cómo leer un archivo de texto a través de la función fileOpen. Formal printf, sí, que nos especifica la función fprintf, en la cual nosotros estamos redirigiendo la salida hacia el archivo, y esto es lo que va a escribir, que a diferencia de printf, el printf lo que hace es siempre la salida estándar. Siempre, nunca nos debemos olvidar de cerrar ese archivo con fclose. Acá podemos ver cómo leer ese archivo de texto con la función fgets. También cada vez que ya sea que abramos un archivo para escribir o un archivo para leer, siempre tenemos que cerrarlo. Y después tenemos una variación que son los archivos binarios, que a diferencia de los archivos de texto, que son
archivos que un humano puede leer. Los archivos binarios son archivos de ceros y unos que solamente la máquina puede leer. Tenemos file open, fread y fwrite. La variante del fprintf para escribir es fwrite. La variante de fget para leer es fread. Después, ¿se acuerdan que habíamos visto el tema de las variables estáticas y globales? Bueno, acá les dejo en este ejemplo un ejemplo de las variables globales, las cuales se recomiendan utilizar. Y si necesitamos usar una variable global, siempre tendríamos que usar la palabra reservada estática, static in global var, para limitar el scope de esa variable a un solo archivo, ¿sí? Porque si no empieza a volar por todo el proyecto y puede generar conflicto. Después podemos tener variables que se van a definir en otra librería, con una librería estática, una librería dinámica. En ese caso usamos una palabra reservada stern para decir que eso lo va a estar definiendo en otro lado, ¿sí? Después, algo común en los sistemas embebidos, las librerías suelen tener un weak, que en realidad es un typedef de esto, de attribute weak. ¿Qué quiere decir esto? Que es un weak symbol y se va a sobreescribir por otra función con el mismo nombre si esa función está definida en cualquier otra parte, ¿sí? Es como, mira, yo este prototipo, porque cuando nosotros definimos un prototipo de una función necesitamos implementarlo, si no el compilador nos dice, che, vos definiste una función for y no sé cuál es la lógica de la función for, entonces no te compilo. Pero con esto le estamos diciendo, che, mira, yo defino la lógica de la función for o declaro esta lógica, pero si encontrás algo que tenga esa llamada a otra función en otro lado, usa eso. Como que toma más prioridad de la sobreescritura de esa función. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de variable estática, como lo había dicho, son las variables que permanecen en todo el tiempo de ejecución de la función, digamos del proceso del programa. No se resetea cuando llamamos a la función. Las variables volátiles significa que son variables que pueden cambiar en cualquier punto, ¿sí? Entonces se usa mucho en los sistemas embebidos donde la variable puede ser modificada por una interrupción de hardware, ¿sí? Generalmente cuando nosotros le decimos volátil, le estamos diciendo, che, mira, esta variable no necesariamente la vas a modificar vos en alguna llamada a la función, sino que es una variable que un ente externo, llámese interrupción, me va a modificar esa valor de la variable, entonces le avisamos al compilador, esa variable es particular. Después, bueno, la palabra reservada const, que es una variable que no vamos a modificar. En este caso, la lectura de este puntero, esta función, no se puede modificar. Bueno, acá tenemos algunos ejemplitos y cada una de las llamadas a esas funciones. Y por último, como acá vimos el attribute weak, vamos a hacer un zoom a lo que son los attributes. Los attributes es más que nada para poder definir si una función está deprecada, ¿sí? Quiere decir que esta función no se va a usar. Tenemos una lista completa en estos dos enlaces que les estoy adjuntando acá. Y otro attribute muy usado es el packet, que es para cuando nosotros tenemos una estructura que tiene diferentes tipos de datos y esos tipos de datos tienen diferentes tamaños. El packet lo que hacemos es generar que esa estructura, en vez de ocupar el tamaño alineado, que estén alineados los datos, que deje espacios en blanco, empaquetamos todo y lo hacemos más chiquito, ¿sí? También podemos alinear las variables de acuerdo a que ocupen ese padding de tantos bytes. Acá tenemos un ejemplo de esto, de cómo se usa con el packet y la llamada a la función que está deprecada. Con esto, en este readme ya hemos completado los con control shift B y la extensión de markdown generamos en el preview. Hemos generado estos ejemplos nuevos: function pointer, file operator, variables to and attributes.
los cuales van a estar disponibles en el repositorio. Y tenemos terminado estos seminarios de C, los cuales sirven tanto para ambas materias y les va a permitir ampliar un poco más la idea de la programación en C. Como siempre, cualquier incertidumbre que surja a lo largo de ver este video o posteriores, estamos disponibles para poder ayudarlos. Muchas gracias por su tiempo y que tengan una muy linda jornada.